Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos, las historias y los momentos más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy tengo para ustedes un tema que, les aseguro, los dejará sin aliento, un verdadero remolino de emociones y sucesos inesperados. Vamos a hablar de Hollywood, de la deslumbrante estrella turca Demet Özdemir y de algo que le ocurrió y que ha impactado a muchísimos seguidores. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es una historia que nos recuerda lo frágil que puede ser la fama y cómo, a veces, detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden realidades que nos dejan helados. Antes de sumergirnos de lleno en esta conmovedora historia, les quiero recordar, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos algo nuevo y emocionante para ustedes. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Nacida en Estambul, su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y talento. Conocida por su carisma arrollador, su talento innato y una belleza deslumbrante que la ha convertido en un icono de estilo, ha protagonizado series que se han convertido en verdaderos fenómenos globales. Entre ellas destaca Erkenci Kuş, una producción que la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un rostro reconocido en millones de hogares. Su papel como Sanem Aydin en esta serie la hizo merecedora de innumerables premios y la consolidó como una de las actrices más queridas de su generación. Pero el éxito de Demet Özdemir no se limita a una sola serie. Su filmografía es extensa y variada, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con diferentes personajes y géneros. Ha participado en producciones como Kurt Seyit Besura, Zilek Kokusu y Dodu Uneb Kaderindir, cada una de ellas aportando nuevas facetas a su ya impresionante repertorio. Su trayectoria es una de esas que inspiran, un camino de trabajo duro, dedicación y un talento que brilla con luz propia. Hemos visto sus éxitos en pantalla, hemos admirado su evolución en cada papel, y hemos sido testigos de cómo se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Su presencia en pantalla es magnética, capaz de transmitirte alegría, tristeza, amor y un sinfín de emociones con una simple mirada. Y es precisamente esta conexión tan fuerte con su público, esa autenticidad que irradia, lo que hace que las noticias sobre ella, especialmente aquellas que tocan su vida personal o su bienestar, resuenen con tanta fuerza entre sus seguidores. Sin embargo, la vida, incluso para las estrellas más brillantes, está llena de giros inesperados, de momentos que nos ponen a prueba y que nos obligan a mirar la realidad desde una perspectiva diferente. Y aquí es donde entra la tragedia, que da título a nuestro vídeo de hoy. Cuando hablamos de tragedia en Hollywood, a menudo pensamos en escándalos mediáticos, en películas taquilleras que fracasan estrepitosamente o en dramas personales intensos y públicos. Sin embargo, lo que le ocurrió a Demet Özdemir, aunque no se trate de un drama cinematográfico de gran presupuesto, sí que conmocionó a muchos y nos hizo reflexionar profundamente sobre la presión constante, la fragilidad de la salud mental y el impacto devastador de la vida pública en el ser humano. Durante un tiempo, Demet Özdemir se encontró en el ojo del huracán mediático, pero no por un nuevo proyecto ambicioso o por un romance fugaz y apasionado, sino por algo mucho más delicado, más íntimo y a la vez más universal, su salud. Se comenzaron a rumorear y con el tiempo se confirmaron los indicios de que la actriz estaba atravesando un periodo de profunda fatiga y malestar generalizado. Imaginen ustedes la situación, una persona que vemos en pantalla siempre radiante, llena de energía, con una sonrisa contagiosa, luchando internamente contra algo que la estaba minando lentamente. Al principio, todo eran especulaciones, comentarios vertidos en redes sociales, susurros de pasillo, el clásico "se dice que". Pero poco a poco los propios indicios, las ausencias notables de la actriz en ciertos eventos públicos, en celebraciones importantes o en sus habituales publicaciones en redes sociales, comenzaron a generar una creciente preocupación entre sus seguidores más fieles. Sus fans, siempre tan leales y cariñosos, se volcaron en mensajes de apoyo incondicional, pero también de una profunda inquietud. Querían saber, necesitaban entender qué le estaba sucediendo a su ídolo. La preocupación era palpable y las preguntas se multiplicaban. ¿Se trataba de estrés? ¿De un exceso de trabajo? ¿O algo más serio? La incertidumbre alimentaba las conjeturas, pero la verdad, como suele ocurrir, era más compleja y dolorosa de lo que muchos imaginaban. Lo que finalmente trascendió a la luz pública con el tiempo y tras un periodo de silencio por parte de la actriz,
fue que Demet estaba sufriendo de un agotamiento severo, una fatiga crónica que la había llevado a un estado de extrema vulnerabilidad física y emocional. En el competitivo y demandante mundo de la actuación, especialmente en producciones de larga duración que implican horarios extenuantes y un ritmo de trabajo implacable, el desgaste físico y mental es una realidad palpable, casi inherente a la profesión. Las largas jornadas de filmación, que a menudo se extienden durante 14 o 16 horas diarias, la constante exposición a las cámaras y a los focos, la presión incesante por mantener una imagen pública impecable y la exigencia de dar lo mejor de sí mismos en cada escena, pueden pasar factura, y a veces, de una manera muy contundente e inesperada. Lo verdaderamente impactante de esta situación no fue simplemente el hecho de que una figura pública de su calibre estuviera atravesando problemas de salud, sino la forma en que estos problemas se manifestaron y el impacto que tuvieron en su vida. Se habló abiertamente de ataques de pánico, de episodios de insomnio severo que le impedían conciliar el sueño y descansar, y de una profunda tristeza que la había afectado de manera significativa. Estas son realidades, dolencias emocionales y mentales, que lamentablemente muchas personas experimentan en su vida cotidiana, a menudo en silencio. Pero cuando le suceden a alguien a quien admiramos, a quien vemos como un ejemplo de fortaleza, de éxito y de resiliencia, nos obliga a confrontar la vulnerabilidad humana de una forma muy cruda y directa. La estrella que vemos en la pantalla, con toda su luz, su energía y su aparente invencibilidad, es también una persona con sus propias batallas internas, sus miedos, sus inseguridades y sus fragilidades, igual que cualquiera de nosotros. La noticia de su delicado estado de salud cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que la veían como un faro de optimismo y vitalidad. Ver a Demet, acostumbrada a desplegar una energía arrolladora en cada aparición pública y en cada actuación, sumida en un agotamiento tan profundo, generó una ola masiva de empatía, de preocupación y de solidaridad. En ese momento se encendieron debates importantes sobre las condiciones de trabajo en la industria del entretenimiento, sobre la excesiva presión mediática a la que están sometidos los artistas, y se puso de relieve, de forma ineludible, la crucial importancia de la salud mental y del bienestar integral de los artistas. Porque detrás de cada papel, de cada sonrisa en la alfombra roja, de cada performance deslumbrante, hay una persona, un ser humano que necesita ser cuidado, comprendido y protegido. Fue un periodo crítico en el que Demet Özdemir se vio en la necesidad de hacer una pausa, un alto forzado en su imparable carrera para poder dedicarse por completo a su recuperación. Y esta pausa, aunque absolutamente necesaria para su salud, también generó un torbellino de especulaciones y preguntas entre la opinión pública y los medios de comunicación. ¿Estaba pensando en abandonar su carrera para siempre? ¿Qué estaba pasando realmente en su vida privada? Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de buenos deseos y de oraciones por su pronta recuperación, pero también, como suele suceder en estos casos, de comentarios morbosos, de juicios apresurados y de rumores infundados. Es el lado oscuro de la fama, esa faceta que convierte la vida privada de una persona, sus momentos más vulnerables, en tema de conversación y de escrutinio para miles, a veces millones, de desconocidos que observan desde la distancia. Afortunadamente, y esto es lo que me da pie para compartir esta historia con un toque de esperanza y de optimismo, Demet Özdemir es una mujer increíblemente fuerte y resiliente. Tras este difícil y doloroso periodo de lucha contra sus problemas de salud, ha logrado recuperarse, ha vuelto a trabajar con renovada energía y a brillar en la pantalla con más fuerza que nunca. Su experiencia, sin duda alguna, la ha marcado profundamente a nivel personal y profesional, pero también, y esto es lo más importante, la ha fortalecido. Nos ha enseñado a todos y nos ha recordado de manera elocuente la importancia vital de escuchar a nuestro cuerpo, de priorizar nuestra salud física y mental por encima de cualquier otra cosa, y de no tener jamás miedo de pedir ayuda profesional o personal cuando la necesitamos. Esta conmovedora historia nos invita a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales que trascienden el mundo del espectáculo y se aplican a la vida de cualquier persona. En primer lugar, la fragilidad inherente de la salud mental y física, incluso en aquellas personas que, desde nuestra perspectiva externa, parecen tenerlo todo: fama, fortuna, admiración pública, belleza. La realidad es que el éxito y la admiración del público no inmunizan a nadie contra las adversidades personales, las luchas internas o las enfermedades. En segundo lugar, la inmensa presión del mundo del espectáculo. Los artistas son a menudo sometidos a un escrutinio constante, a exigencias extremas de rendimiento y apariencia, y a la necesidad casi perpetua de proyectar una imagen de perfección que puede ser increíblemente agotadora e insostenible a largo plazo.
Y en tercer lugar, y quizás uno de los puntos más importantes, la necesidad imperante de cultivar la empatía y el respeto hacia la vida privada de todas las personas, incluso de aquellas que son figuras públicas. Sus luchas, sus miedos y sus vulnerabilidades no deben ser nunca objeto de burla, de morbo o de juicio precipitado, sino de comprensión, de apoyo y de solidaridad humana. La recuperación de Demet Özdemir es un testimonio poderoso de su fortaleza interior y de su inquebrantable voluntad de salir adelante, de superar las adversidades. Ha compartido en algunas ocasiones, con una valentía admirable, algunos detalles sobre su experiencia, lo que ha contribuido enormemente a normalizar las conversaciones sobre la salud mental, el agotamiento y las enfermedades relacionadas con el estrés. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas internas, y que la recuperación, aunque a veces sea un camino largo y arduo, es siempre posible. Imaginen lo increíblemente difícil que debe ser para una persona que está acostumbrada a ser el centro de atención, a recibir un caudal constante de amor y admiración de millones de seguidores, tener que retirarse temporalmente de los escenarios, tener que enfrentar sus propios demonios internos en la más estricta privacidad. Requiere una valentía inmensa, una fortaleza psicológica y emocional a prueba de balas. Y es precisamente esa valentía, esa capacidad de resiliencia ante la adversidad, lo que la hace aún más admirable y digna de nuestro respeto y admiración. Demet Özdemir no se ha escondido, no se ha silenciado ante su experiencia, sino que ha utilizado su vivencia para enviar un mensaje de esperanza, de concienciación y de apoyo a todos aquellos que puedan estar pasando por situaciones similares. Esta historia nos recuerda, de una manera muy elocuente, que todos, absolutamente todos, tenemos nuestros momentos difíciles, nuestras batallas secretas que libramos a diario, a menudo lejos de las miradas del mundo. Y que a veces las personas que vemos como las más fuertes, las más exitosas, son en realidad las que más luchan en su interior. Ver a Demet recuperada, disfrutando plenamente de su carrera, compartiendo su talento y su alegría con sus fans, es una noticia que alegra sinceramente el corazón. Es una prueba tangible de que a pesar de las tragedias personales, a pesar de los momentos más oscuros de la vida, la luz siempre puede volver a brillar con más intensidad que antes. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean a Demet Özdemir en sus futuras producciones, en la pantalla de su televisor o en sus redes sociales, recuerden no solo su extraordinario talento y su deslumbrante belleza, sino también la inmensa fortaleza y la admirable resiliencia que ha demostrado al superar uno de los momentos más difíciles y desafiantes de su vida. Es un poderoso recordatorio de que la vida en la cima, la vida de la fama y el éxito, no siempre es fácil, y que la salud, tanto física como mental, y el bienestar integral, deben ser siempre y sin excepción, la prioridad número uno. Espero de corazón que esta historia les haya resultado tan impactante, tan conmovedora y tan inspiradora como a mí me resultó al investigarla y al compartirla con ustedes. Nos muestra una faceta mucho más humana, más vulnerable y por ende, más real de una estrella que admiramos profundamente, y nos deja valiosas lecciones sobre la vida, la naturaleza compleja de la fama y la importancia fundamental de cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su atención y su interés son lo que hacen que todo este esfuerzo valga la pena y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Los sorprendió? ¿Qué lecciones personales les deja esta experiencia de Demet Özdemir? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responder a sus inquietudes y debatir contigo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo y emotivo, no olviden darle un gran me gusta para que podamos seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que todos podamos aprender y reflexionar juntos. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de él. O fascinante que traemos para ustedes cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes y reveladoras del maravilloso mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.